Estamos en un punto del año que es importante y crucial porque estamos terminando la conferencia de misiones y por muchos de nosotros estamos al punto de entrar en cenas navideñas y tiempo más familiar. Entonces me gustaría unir esos dos eventos en la predicación de esta mañana y hablar de misiones, pero la misión primera a nuestros familiares. El tema de esta mañana es ganando a nuestros familiares para Cristo, ganando a nuestros familiares para Cristo. Y quisiera, porque no creo que soy el único aquí, de hecho yo sé que hay varios que aquí entienden que es la vida cristiana, es que se le quita una carga, se llama tu pecado y el infierno por venir, ¿verdad? Se le remueva en Jesús esa carga de toneladas, hermanos, amén. Pero luego es adquirir otra carga. Primeramente pensar, ¿qué tal de mi abuela? ¿Qué tal de mi primo? ¿Qué tal de mi hermano? Si ellos viven y mueren sin Cristo, yo sé lo que les espera. Entonces, que el Señor nos use, hermanos, para que podamos nosotros ser una luz con la vida, pero también un testimonio con nuestros labios, para que nuestros familiares puedan conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Lucas, por favor, capítulo 16. Les voy a suplicar que se pongan de pie. Y Lucas capítulo 16, este sermón va a ser más temático o respecto a tema en lugar de algo que en solo lugar, pero quisiera ver en versículo 26 y versículo hasta 31 aquí del libro de Lucas, y vamos a ver que cuando la realidad de su condenación está muy presente al hombre rico condenado al infierno, su mentalidad tornea. Ahora que él no tiene esperanza, a los de su casa que todavía podrán escuchar. Y vamos a leer esto. Yo empiezo en versículo 25 y ustedes conmigo 26 y alternadamente hasta que lleguemos al versículo 31. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26, todos juntos. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, también se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Versículo 27 otra vez es nuestro versículo clave. Entonces le dijo: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Vamos a orar. Señor, no cabe duda que has sido bueno, Señor, con nosotros. Los testimonios son evidencia de que tu gracia ha alcanzado a nosotros pecadores, Señor. Gracias por la esperanza que tenemos en el Evangelio. Gracias por un gran Salvador que nos deja con copas rebosando, Señor. Y ahora nosotros tenemos la carga para nuestros familiares, nuestros seres queridos que no son cristianos, que, mi Dios, en tu gracia, por tu Santo Espíritu, les ilumines para que puedan conocerte y no solamente ser familia carnal, pero familia espiritual también. Ayúdanos, mi Dios, a ver en tu palabra cómo podemos hacer esto espiritualmente, pero prácticamente para ser una luz. Y mi Dios, que a partir de hoy, Señor, seamos más convencidos que vas a hacer algo en nuestras familias. Y Señor, que conviertas a familiares también. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Lo que es esta historia es algo conocido por nosotros.
cristianos que hay dos hombres, uno tiene banquete con esplendidez todos los días, es un hombre rico y de repente él fallece y tal vez todo el mundo llega a su funeral, no sabemos, la Biblia no habla mucho, solamente dice que fue sepultado en una manera pues honorable y tal vez alguien por allá llegó y dijo, oh, a menos está en un mejor lugar, pero la Biblia dice que no, estuvo atormentado. Lázaro, que era cristiano, pues esa persona mendigando fuera de su casa, ningún funeral, los únicos que se le atendían en su vida eran perros que lamían sus llagas, pero todo torneó en el momento de su muerte y el que tuvo los bienes por un tiempo, para la eternidad tenía tormento, y el que tenía tormento por un tiempito tuvo pues banquete de esplendidez al lado de Cristo, hermanos, y se tornea, hermanos, rápidamente, en el momento que se le asienta la idea de que esta cosa de infierno no es un purgatorio, que van a pagar pues el cura pues la misa para sacarme de aquí en un ratito, y esto es eterno, y ya sabe que no hay esperanza. Su mente va a donde sí hay esperanza. Y él dice, pues entonces, que resucite a Lázaro para que vaya a mi vecino, no, a otro lugar, no, que vaya a la casa de mi padre, porque allí tengo 5. Y no es que quiso que 1 o 2 fueran salvos, él quería que todos sus familiares fueran salvos. En esta iglesia también muchos de nosotros vinimos de una religión de sacramentos, de curas, de agua bendita, que solamente era una costumbre, pero nosotros en el tiempo y en la misericordia de Dios pudimos ver en la palabra de Dios que la salvación no se gana por lo que yo hago, sino se ganó por lo que Cristo hizo. Y en un momento dado de fe, hermanos, gloria a Dios, nos dimos cuenta, no por obras para que nadie se gloríe, y en el corazón nuestro el Señor hizo un milagro llamado regeneración, en la cual nosotros miramos a Cristo crucificado con suficiencia, hermanos, amén, y vimos que lo necesario para nuestra salvación ya se ganó por nuestro héroe, el Hijo de Dios, crucificado, sangrando y anunciando en victoria consumado es. Y en ese momento de fe, nuestra salvación una vez para todas, gracias a Dios, fue consumado. Muchos de nosotros, eso es nuestro testimonio, es mi testimonio, de religión ahora a relación. Pero tenemos, por lo mismo, una iglesia de muchos, y especialmente los que son nuevos convertidos, ahora que has saboreado esa gracia y entiendes la gran condenación en que estabas bajo, ahora puedes pensar que sí, mi familia necesita a Jesús. ¿Cuántos están aquí con esa carga en esta mañana, hermanos? Ganando a nuestros familiares para Cristo. Vamos a pensar en algunos puntos en esta mañana, una precaución, primeramente una predicación, una petición y luego unas pruebas. Número 1, hermanos, yo sé que tienen esa carga los que son cristianos, y vamos a primeramente empezar con una precaución. Vaya conmigo al libro de Mateo, por favor, capítulo 7. Mateo capítulo 7. La Biblia nos menciona aquí palabras que han tenido que llegar a cada iglesia, a cada lugar donde se esparce el evangelio, porque donde hay un salvador verdadero hay salvadores falsos. Donde hay un evangelio verdadero hay evangelios falsos. Donde hay iglesias verdaderas hay iglesias falsas, ¿sí? Y lo artificial nunca puede producir lo real, pero Satanás es especial en producir algo que aparece pero no es. En cuanto a ser salvo y en cuanto a ser cristiano, mira lo que la Biblia dice. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, la vida de un cristiano verdadero es marcado por obediencia. Dice: muchos me dirán, no pocos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y ya los que somos salvos podemos ver su error, su base de su justificación es en lo que ellos hacen. Hago esto, hice esto, prediqué, eché demonios fuera. Y la Biblia nos dice esto, versículo 23, y entonces les declararé nunca. No es que uno puede ser salvo y perderlo, es que nunca lo fueron. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En lugar de ser convertidos a personas que hacen la voluntad de Dios, siempre hicieron maldad, hermanos, según el texto. Entonces, hermano, lo que quiero decir con esto y por qué menciono todo esto en este sermón con el tema de ganando a nuestros familiares para Cristo, es porque todos tenemos nosotros una tendencia a causa de la carga que tenemos para nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros padres, que en cualquier momento que ellos demuestran algún interés espiritual, nosotros queremos casi celebrar, ahora son salvos. Precaución, iglesia. Precaución. Hermano, actualmente con eso, como ahora que hiciste esta pequeña oración, pero sin ver ningún fruto a largo plazo en su vida, por sus frutos, dice, los van a conocer. No por una breve oración que ellos han repetido solamente para complacernos, pero la salvación es por Cristo, y esa gracia se recibe cuando alguien conoce a Él por fe y arrepentimiento, hermanos. Sin arrepentimiento, hermanos, Cristo dijo con mucha claridad, antes bien, si no os arrepentís, dice, todos pereceréis. Igualmente, no es para hacer una nueva oración o entrar en una nueva religión, es por llegar a ser una nueva criatura por la gracia de Dios, hermanos. Eso es la salvación. Y no estoy diciendo que tenemos una salvación por obras, pero tenemos una salvación que obra, ¿sí? El que realmente conoce la gracia, saboreado al Señor Jesucristo, nueva criatura es, hermanos. Amén. Y dice, las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, nuestro Dios es un Dios de milagros. Cristo, con todo lo que tocó, introdujo un milagro en eso, ¿verdad? Y cuando nos salva, también introduce un glorioso milagro, un cambio de corazón. Ya no tenemos una postura de enemistad en contra de Él, sino una postura de que sí, Señor. Y eso yo sí puedo fallar a Dios, y sí, lo he regado, he recaído, he tenido malos momentos después de conocer a Cristo, ¿verdad? Pero esas son caídas que tenemos, pero en total la vida de un cristiano es que ya no soy enemigo, estoy en tu voluntad, mi carne me va a jalar y voy a fallar. Pero en todo la postura de un cristiano verdadero, porque hay falsos aquí según el versículo, ellos nunca cambiaron de familia, ellos nunca le entraron el evangelio en su corazón. Tal vez estuvieron ahora en una iglesia, tal vez tenían ahora una Biblia en sus manos, tal vez pudieron con palabras cristianizadas así impresionar a personas para quitarles de encima, pero nunca lo fueron. La palabra aquí no es que perdieron la salvación, es que nunca os conocí, a pesar de que digan, Señor, predicamos y profetizamos, hicimos esto y aquello. Y le digo esto, hermanos, como una precaución. Una precaución. Yo hace tiempo, yo fui con un hombre cuando yo era pastor hace muchos años en el estado de Illinois. Hubo un hombre que tenía ciertos cargos en contra de él, vino a la iglesia. Y en una iglesia que está alcanzando gente siempre va a haber cortes y audiencias, y tú sabes, todo eso es parte de alcanzar gente quebrantada, ¿no? Y voy con este hermano a la corte, y este hermano estuvo como medio como mal vestido y la camisa arrugada y todo, y dije, hermano, estás yendo delante de un juez. Necesitas, y fuimos al baño y le di mi corbata, le di mi camisa, se lo puso delante del juez,
Y estuve yo con bonitos sentimientos. Mire, ahora el juez viendo a este hombre, el juez viéndolo lo va a tomar por inocente. Pero hermanos, lo que noté en la corte es esto. Mis sentimientos sobre alguien no tienen nada que ver con lo que el juez decide. Mis sentimientos sobre alguien no tienen nada que ver sobre lo que el juez decide. Hace tiempo en Estados Unidos hubo una mujer que fue de lugar en lugar escribiendo cheques falsos a su nombre. Y en total ella robó a personas de más de $116,000 americanos, y eventualmente los bancos, haciendo el estudio, se dieron cuenta que todo fue artificial. Se ve por un tiempo, en el momento, cobrando el cheque, que está bien, pero a largo plazo, si algo es solamente artificial, se va a dar a conocer. Y tengo cargo para algunos de ustedes. No conozco a todos. Yo no soy el pastor aquí, soy un nuevo aquí. Pero tengo preocupación por algunos de ustedes de que tu familiar es salvo y tú no vienes para acompañar con la buena sonrisa y haces la oración para que me quiten encima, pero realmente no eres. Y me preocupa. Y espero que te preocupa también. Y hermanos, en cuestión de nuestros familiares, hermano, hace tiempo me dijeron que mi papá tenía pues muy bloqueado su corazón en áreas y que tenía que hacer una cirugía. Me acuerdo manejando desde mi casa en Carolina del Norte, 15 horas para llegar o 12 horas para llegar a Michigan para ver a mi papá. El otro día iba a hacer su cirugía. Entro allí, es la mañana que más temes, pensando, esa es la última vez que voy a ver a mi jefe vivo. Y con mi papá le agarré de la mano, le besé en la frente y le dije, papá, antes de entrar en esa cirugía, yo quiero saber que has conocido a Cristo. Y él dijo, no, después de esto, cuando yo salga, podemos hablar al respecto. Hizo una oración hace 5 años mi papá. No ha demostrado ningún interés en leer la Biblia, ningún fruto espiritual. Ahora pregunto, hermanos, ¿debo de considerar por esa oración que hizo en un momento forzado casi, que debo de celebrar que mi papá es salvo? Tal vez en las tierras celebramos oraciones, pero en el cielo la única celebración es por un pecador que se arrepiente. Yo tengo una hermana que totalmente pro aborto, totalmente pro homosexualidad, pro todo lo que Dios dice que es pecado. Pero por su interés en tener a menos como un tipo de religión familiar, fue a una de esas iglesias light. ¿Entienden lo que digo cuando digo iglesia light? Predican nada más un evangelio que, como Cristo es tu pastilla para que sientas mejor. Ese tipo de predicación, ¿no? Cristo está ahí porque tú eres alguien grande y te va a venir y edificar tu autoestima. Ese es el mensaje conveniente de muchas iglesias falsas hoy en día. Mi hermana va a una de esas iglesias. ¿Debo de celebrar que ahora ella es cristiana? Precaución, hermanos. Tengo un primo que hace años, cuando estuve en el colegio, él era como un joven de unos 12 años en ese entonces. Y hermanos, fue a la iglesia conmigo. Fue, gracias a Dios, a la iglesia. Después del culto hizo una oración con alguien y estoy agradecido, hermanos. Estoy agradecido porque la Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor sea salvo, hermanos. Amén. Será salvo.
Pero antes de eso, la Biblia dice que creeres en tu corazón y confesares con tu boca. Ninguna oración solamente hablada sin fe como base es una oración de salvación. Y mi primo sí hizo la oración. Tiempo después, él mismo empezó a robar cosas de la casa de mi abuela. Él también embarazó a una muchacha menor de edad, fue a la cárcel por unos 3, 4 años. Salido, embaraza a otra muchacha. No se quiere quedar con su hijo ni su novia, entre comillas, porque, repito, hermanos, unión libre es fornicación, no es matrimonio, es pecado grave. Es pecado grave la unión libre. Y él brinca a otra mujer luego. Debo de pensar, hermanos, pero hace 20 años él por un momento hizo una oración, pues él fue salvo, no. Precaución, hermanos. Precaución. Mi hermana menor fue a un campamento cristiano hace 20 años y sí demostró algún interés. Pero lo que yo leo en la palabra de Dios, hermanos, es que cuando alguien es salvo, Dios jamás deja esa vida a solas. Hay castigo, hay el Espíritu Santo morando en el corazón y hay una persistencia. Amén, iglesia. No una perseverancia para ser salvo, pero una perseverancia porque lo fui. Amén. Amén, hermano. El que empezó la buena obra en vosotros lo perfeccionará hasta el día de Cristo, hermanos. Amén. La obra del hombre nunca va a durar. La obra emocional, la obra religiosa nunca va a durar mucho tiempo. No hay suficiente tanque en esa gasolina para llevarte por la vida y hasta la eternidad. Pero en el Evangelio, suficiente gasolina en ese tanque, hermanos, para sentar tu corazón en Cristo, para darte un amor genuino para Jesús y un odio para el pecado, hermanos. Y por eso yo digo primeramente a todo esto, hermanos, precaución, precaución. Número 2, la predicación. Mire por favor Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, por favor. A mí me anima la historia de este loco. ¿Cuántos han leído la historia de este loco endemoniado gadareno? ¿Cuántos tienen un hijo o 2 o 3 o 5 así? Amén. Ok. Mire, hermano, me anima este hombre que ni la ley podían aguantar. Le metieron cadenas, rompió las cadenas en la fuerza del demonio que tenía. Él como pues hijo del diablo, lleno del diablo, su lugar más cómodo era el cementerio y no nos sorprende porque el diablo es el padre de la muerte, ¿no? Entonces sintió cómodo estando allí entre las tumbas, se iba cortando todo eso hasta que Jesús llega. Y Jesús llega a su orilla y gracias a Dios por un encuentro real con Cristo. La Biblia menciona que este hombre sentado, vestido, juicio cabal. Y me da gusto ver a algunos aquí sentados, vestidos en juicio cabal. Porque me han contado sus historias y eran medio gadarenos algunos de ustedes, hermanos. Yo era en ese club, esos antros, esos bailes, esas cantinas, sí, tremendísimos, ¿verdad, hermanos? Y Dios le da un nuevo corazón en el poder de Cristo a ese hombre, hermanos. Y ese hombre, hermanos, tiene una petición muy genuina, hermanos. Miren lo que la Biblia nos dice en el versículo 18. Aquí agarramos lo último de la historia. Dice, y al entrar en la barca, Jesús se va porque la gente no quiso que estuvieran ahí. Y antes que todo, esto es una gran lección. Si tú le dices a Cristo así, Él se va. Si sientes la convicción del Espíritu Santo en esta mañana, hoy si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque Jesús es un caballero. Él solamente toca la puerta, Él no lo tumba. Tienes que voluntariamente recibirlo. Pero lo que pasa es que esta gente amaba más
su dinero que su Dios. Y cuando se dieron cuenta que iban a perder tanto dinero porque perdieron todo en sus puercos, que se ahogaron, rogaron a Cristo, ay, Señor, quédate con nosotros. No. Y se fue. Y Jesús está en el momento, hermanos, para entrar en esa barca. Eso es donde estamos en la historia, al entrar en la barca. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase, ¿qué, hermanos? Y no es una buena petición eso, hermanos. Señor, permítame estar contigo. Eso es un cristiano verdadero. Amén. Señor, te necesito tanto. No se vaya. Pero el versículo 19 es interesante. Mas Jesús no lo se permitió porque Él tenía en mente una misión más grande. Dice, sino que le dijo, vete a tu, ¿qué, hermano? A tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y hermanos, este joven era obediente y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis, una colección de 10 pueblos juntos. Dice, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban, hermanos. Qué gloriosa historia, ¿no, hermanos? Él salió del pueblo como el tremendo del pueblo, siempre tirado en la banqueta, siempre con una dosis allí en su brazo, montón de herida, toda la gente atemorizada. ¿Qué hacemos con él? El anexo no sirvió, la religión no sirvió, le hemos dado golpizas y aún sigue siendo un demonio en este pueblo. Se va a otra parte y regresa versión 2.0, hermanos. Y lo que tengo noticias para ti es que la versión 2.0 de todos nosotros en Cristo es mucho mejor que la versión 1.0. Y regresa ellos viviendo una vida transformada. Amén. Ahora es importante que vean nuestra vida transformada para que nuestro mensaje no sea uno de hipocresía. Pero hay muchos cristianos que llegamos al punto, que me vean diferente con corbata, con todo esto. Ahora estoy peinado, no tengo el estilo de corto como de gallo, amén. Ya lo corté mi pelo, ya no soy tan así con ropa tan apretada. Llego decente, llego en juicio cabal, amén. Pero es mucho más que nuestro ejemplo. Él no dijo, vete para que seas ejemplo. Él dijo, vete y diles. Diles dos cosas. Cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti y cómo Él ha tenido misericordia. Hermano, nunca lleguemos con nuestros seres queridos con esa postura de que, mira lo mejor que yo soy que tú. Ay, primo, sigues en el antro, sigues en la cantina, pero yo no. Es esto, primo. Si no fuera por la misericordia de Dios, yo estaría todavía contigo en la cantina. Pero la razón que ya no soy hombre de sábado por la noche y soy un hombre de domingo por la mañana, ya no soy hombre de cantina sino de iglesia, es que Cristo en su misericordia ha hecho grandes cosas conmigo. Y esto, hermano, y estos nuevos convertidos que Dios ha puesto en esta iglesia, gracias a Dios, no tienes que asistir al instituto para decir a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No tienes que saber, pues, adelante al revés la palabra de Dios. No tienes que tener ni todos los libros de la Biblia memorizados todavía. No tienes que tener una diploma de teología para poder decir a tus familiares cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Lo único que necesitas es un corazón lleno de agradecimiento de Dios y para Dios y un mensaje que esto es misericordia. Hermanos, la única diferencia entre el cielo y el infierno es la misericordia. La única diferencia entre las tinieblas y la luz es la misericordia de Dios. La única diferencia entre esperanza y vivir sin Dios y sin esperanza es la misericordia de Dios, hermanos. No hay nada de jactancia en ninguno de nosotros. Pero Dios ha sido misericordioso.
Pero hermanos, se les tiene que hablar. Y confieso delante de ustedes, yo oro por mi familia y eso va a ser el próximo punto. Pero hay momentos que yo puedo testificar a medio mundo, pero con mis familiares es lo más difícil. ¿Soy el único? ¿O hay otros aquí que tenemos que orar para que Dios nos dé denuedo para hablar la palabra de Dios? Es mucho mejor pensar en tener problemas con mis familiares que si es que se enojan, de que Dios queda enojado con ellos y viven bajo su ira para una eternidad. Mucho más la ira del hombre que la ira de Dios, hermanos. Vamos a escuchar esto, hermanos. La Biblia habla de la salvación. Nada más escucha con tus oídos. Tito 1, 2 y 3, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. ¿Por medio de la qué, hermano? Por medio de la predicación que me fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo está instruyendo a Tito cómo ser un pastor. Está diciendo lo que hace la diferencia en Creta, en esa isla tan perversa. No es tu talento, es que predicas una palabra que Dios manifiesta a través de labios muy débiles, hermanos. Y hermanos, aunque los labios son débiles, el mensaje nunca es. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, hermanos. La palabra de Dios es una espada de doble filo, penetra hasta el corazón. Mis buenas intenciones, hasta mis bonitas respuestas, mis regalos navideños nunca pueden convertir a un ser humano, menos mis familiares. Pero sí, mi Señor Jesucristo a través de su palabra lo puede hacer. Me dio gusto, Luis Alfredo, pararse hace tiempo y decir, tengo 9 meses sin caer en mi adicción. Y me dio gusto ver que ese brazo que antes se metía heroína, ahora tiene una Biblia en ese mismo brazo. La diferencia, prueba viva, lo que ha hecho la diferencia en esta vida, palabra de Dios. Amén. Eso ha hecho la diferencia. Iglesia, escuché hace años atrás en Moscú, en la Unión Soviética, yo creo que estoy hablando de 1980s o 90s, hubo un actor famoso ruso, Alexander Rostoshev, que él era parte por su trabajo de una obra de teatro de mucha blasfemia. Rusia, comunismo siempre aleja cualquier verdad de Dios a nivel nacional. Se convierten muchos en puros ateos. Él era uno de ellos. Y estaban haciendo una obra de teatro blasfemadora para burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Y parte de su burla es que querían burlar de las palabras de las bienaventuranzas, pero tenía que él leerlos palabra por palabra, así como estuvieron escritas en la Biblia en Rusia, y él tenía que decirlos. Y él se paró frente a una gran audiencia, todo oscuro, pero la luz sobre él, y empezó a decir las bienaventuranzas, y para sorpresa para todos, cayó de rodillas y clamó a Jesucristo por la salvación, porque ya no aguantaba la convicción que el Espíritu Santo le daba a través de la espada del Espíritu. Y hermanos, imagínate a alguien tan terco y tan renuente en contra de la palabra de Dios, con un solo encuentro con el Espíritu Santo a través del poder de la Biblia, se convierte en un hijo de Dios. Hermanos, le doy esa ilustración para decir el poder, hermanos, está en nuestro ejemplo, pero también en la predicación de la palabra de Dios. Amén. Yo no sé de ustedes, pero yo anticipo usar la Navidad, porque es a veces un tiempo cuando aún nuestros familiares que no quieren escuchar la palabra de Dios nos permiten a menos leer la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
Y hermanos, ¿por qué no tomamos la ventaja de que aunque el diablo quiso introducir una religión falsa que se llama catolicismo en nuestro México, a menos usar que ellos aprecien que Cristo nació de una virgen? ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo no soy católico, pero Cristo nació de una virgen. Ellos lo aprecian y les voy a enseñar que el héroe de la historia no es María, es Jesús. ¿Y esto por qué? Y gloria a Dios, Mateo capítulo 1 dice, vino para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y por qué no abres un espacio el 24 con tus familiares inconversos? Dejan que ellos, pon al lado tu cerveza por un segundito, después lo puedes tomar, pero ahorita palabra de Dios. Voy a leer Mateo 1 y del 18 al, creo que es 23, y alzar la voz en el nombre de Cristo para que tus familiares puedan saber la razón por la Navidad, hermanos. Precaución, predicación, número 3, hermanos. Número 3, petición. Petición, Mateo capítulo 7, hermanos. Dios es glorioso, hermanos. Hermano, yo sé que no soy el único ex católico, pero yo vengo de una línea, no soy mexicano, no tuve ese privilegio, soy polaco. Después de los mexicanos, los polacos son número 2 en gracia. Amén, hermanos. En privilegios. Mi abuela desde chico, así era nuestra familia. Las abuelas y las mamás son las que siempre andan llevando pues la familia católica adelante, ¿no? Los hombres somos borrachos y no nos importa nada. Pero hermanos, en un momento muy dulce, hace como 5 años atrás, pude sentar frente a mi abuela con un Nuevo Testamento en mis manos y explicarle todo el plan de salvación. Mi abuela recibió a Cristo en su departamento, hermanos. Fue para mí un gran privilegio estar en su funeral y con su ataúd atrás de mí por unos cuantos metros y anunciar a los vivos la decisión de mi abuela. Hermanos, fue la Biblia que hizo lo que hizo. Hermano, hay que predicar, pero también hay que orar. Amén. La precaución, la predicación número 3, la petición. Mateo capítulo 7, mira versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os, ¿qué, mi hermano? Se os abrirá. ¿Por qué se dice la misma cosa, pero en 3 maneras diferentes? Cuando leemos nuestra Biblia y Dios dice la misma cosa en 3 diferentes maneras, es que está haciendo hincapié que esto es muy importante. Amén. Porque nuestra tendencia con el tiempo, hermanos, en Cristo, es pensar que yo puedo, es pensar que mis palabras, es pensar que les voy a convencer, ¿no? Pero, hermanos, si vamos sin el poder de Dios, es que hemos ido sin el poder de la oración. Hermanos, la oración tiene poder porque se accesa el poder del omnipotente, hermanos. Amén. Su trono es un trono de gracia a lo cual nosotros podemos acercarnos confiadamente, hermanos. Nuestro Salvador es aquel que no quiere que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento, ¿verdad? Nuestro Salvador, con las heridas en sus manos, en su cabeza, en sus pies, Él quiere que ellos sean salvos, hermanos. Más que nosotros, si podemos ir directamente al Padre, no con necesidad de un sacerdote, obispo. Si usted dice, el cardenal del pueblo nunca me ha visitado, ni el monaguillo me ha visitado, no tiene que. Tú tienes acceso a través de nuestro glorioso sumo sacerdote a la presencia de Dios, a orar y orar y orar y orar y orar, para que Dios haga la obra espiritual profunda e invisible que usted y yo nunca podríamos hacer. Y aquí es la promesa, porque todo aquel que pide, ¿qué, iglesia? Recibe. El que busca, ¿qué, iglesia? Halla. Y al que llama, se le, ¿qué, mi hermano? Abrirá. Ahora, en el griego no voy a entrar en cosas profundas porque no soy griego. Me gusta la comida griega, pero no hablo griego. Pero la Biblia se escribió en el griego. Y cuando dice pedid y buscad y llamad,
está hablando de algo continuo aquí. No es que hágalo una vez y pues no. Y me atrevo a decir a algunos de nosotros, hermanos, algo que he aprendido. Creo que Dios me ha dejado con muchos familiares inconversos porque me conoce que si los hubiera convertido hace 20 años, yo no oraría tanto como oro, porque soy flojo. Y no creo que soy el único aquí que es flojo para orar. Pero Dios te ha mantenido con hijos que te preocupan, que con un abuelo todavía, una abuela todavía, en ese rancho, en ese pueblo, una mamá, pues un hermano. Y se han ido personas del pueblo, pero todavía, gracias a Dios, están con vida para que tú ores y ores y ores y ores y ores y ores por ellos. Hermanos, me acuerdo de que después de que me convertí, mi mamá era como media católica, pero decepcionada con la iglesia. Entonces, realmente católica en nombre, pero nunca nos llevaba a la iglesia por ciertas cosas que pasó en su vida. Y me acuerdo de que cuando yo me convertí, de repente hay familiares católicos que nunca les importa si vas a la iglesia católica, pero el momento que vas a otra sí están enojados y salen con todos sus argumentos, ¿verdad? Nunca te invitan, solamente llegan para no sé, la fiesta del pueblo para emborracharse. Eso es el nivel de su catolicismo, borrachera y nada más. ¿Ok? Así era mi familia, católica en nombre, simplemente. ¿Y qué pasa? Voy a mi mamá y le invito a que venga a la iglesia conmigo, una iglesia bautista. El pastor predicaba la salvación sin pelos en la lengua. Ella vino y en ese mero domingo, hermanos, mi pastor predicó sobre la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. Los que conocen su Biblia saben exactito qué religión se está describiendo por el profeta. ¿Sí? Mi mamá sale enojada. Mi mamá siempre era de la postura: hijo, lo que quieres hacer con la vida, voy a ser orgullosa de ti. Bien. Vengo a la casa diciendo: mamá, ya no voy a ser ingeniero, Dios me está llamando a predicar, yo no voy a ir al instituto de ingeniería, voy a ir al instituto bíblico para prepararme. Mi mamá me respaldaba, pero en el proceso una vez se enojó tanto conmigo que ella me dijo: nunca me hables ya de tu religión. ¿Y sabes qué? Le hice caso. Dejé de hablar a mi mamá, pero más que nunca sí hablaba con él. Para hacer la historia corta, hermanos, orando, llorando, me acuerdo estando allí mi lugar de oración en el dormitorio, lavadora y secadora, pues el cuarto de lavar la ropa y secarla era abajo en el sótano, en nuestro dormitorio. Y me acuerdo yendo allí abajo, donde nada me escuchaba por el ruido de las máquinas, y yo de rodillas y orando por la salvación de mi querida mamá. Hacer la historia corta, hermanos, hace 2 años, antes de venirnos a México, mi mamá me dijo: una amiga me invitó a una iglesia y todo lo que me has dicho por años ahora tiene sentido. Dice: todo lo que necesitaba en Jesús, ahí está. Y bendito sea Dios, hermanos, este julio pasado tuve el privilegio de ir ahí en un vuelo y bautizar a mi mamá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, su cura lo hizo ahí rociando agua bendita, pero eso no contaba para nada. Dios, en su gracia, salvó a mi mamá y demostró su fe auténtica por bautizarse. Y digo eso, no se debe esa salvación a que yo fui un buen hijo o que yo tenía palabras bonitas. Fue debido al poder de Dios en la oración. Hermanos, sigan orando y orando y orando, aun cuando te digan: ya no me hablen de eso. Oren y oren y oren y oren y oren. Y Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces tú. Hermanos, hemos visto la precaución, la predicación, la petición, y para concluir, hermanos, las pruebas. Mira, por favor,
el libro de Salmos 40, Salmos 40. Salmos 40. No sé si usted ha notado esto, pero sus familiares han visto suficiente cristianismo falso. ¿Sí? Han visto muchas sectas, muchas personas que nombran el nombre del Señor, y aunque usted no es mormón, ni testigo de Jehová, ni te gusta la palabra atalayas, ¿sí? Ni te gusta nada de eso, te ponen en un solo grupo. No católico, eres de esto, ¿verdad? Entonces han visto, y el diablo va poniendo en la mente de tus seres queridos ejemplos de cristianos falsos. Y se me hace que el diablo sabe plantarlos exactitos en su trabajo, en su vecindario, y todos tendrán en mente. Hasta mi mismo tío dice, no, es que un amigo mío pues hizo esto, y han visto esos predicadores pentes que solamente hacen falsos milagros para conseguir dinero, ¿no? Y me han mencionado 1000 cosas mi familia, ¿verdad? Han visto cristianos artificiales, hermanos. Lo que necesitan ver en nosotros es un cristiano auténtico. ¿Y qué es lo que revela si tú eres auténtico o no? Este último punto, pruebas, hermanos. Pruebas. Mira lo que dice Salmos 40. David dice al músico principal, Salmo de David. Y aquí dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y mira, después de que pasó fielmente la prueba, dice, verán esto que muchos, y dice, y temerán y confiarán en Jehová. Permítame contarle este testimonio. Va a sacar risa para algunos de ustedes, a otros no sé lo que va a sacar. Pero un hombre se comprometió con su prometida, y él iba a pasar todo el tiempo de compromiso en Irlanda. Ella en Estados Unidos, él en Irlanda, como en un trabajo así. Y iba en su vuelo, pero antes de que se fuera, la muchacha, porque estaba preocupada. Ay, vas a ir a Irlanda, muchas muchachas bonitas, tú eres un hombre medio guapo. Y lo que le dio, le regaló una flauta. Él no supo tocar flauta para nada. Dices, todos los días, en lugar de andar por allá, o tener otra novia por allá, o conocer muchachas allá, tú vas a practicar y aprender a tocar ¿la qué? La flauta, como buena mujer, ¿no? Ya mandando desde el principio, amén. ¿Sí? Entonces, él va en su vuelo y dura los 6 meses o años, lo que sea, y regresa, y cuando llega toda la familia con abrazos y listo, ay, bienvenido, ¿cómo te fue? Y todo, y viene y no busca ni a su mamá ni a su tía, quiere ver a la comprometida. Entonces se acerca con ella y viene con un gran sonrisa, un abrazo, y la primera cosa que dijo, saca la flauta. Su habilidad de tocar la flauta era la prueba de lo que él era, lo que era. Y hermanos en Cristo, lo que yo veo y lo que mencionamos hace unas semanas, la palabra problema no aparece en la Biblia, la palabra prueba sí. Yo nunca hemos tenido como cristianos, desde el momento que somos salvos, nada es por accidente. Amén, iglesia. Nada es por suerte. Te tocó mala suerte y que la buena suerte te saca de esta situación. No, mi hermano, yo tengo un buen Dios en todas situaciones. Es un buen Dios que permite probarme y un buen Dios que permite sanar mis dolores. Y hermanos, Dios nos dice aquí una gran promesa para la persona que procesa sus pruebas
con gracia. Lodo cenagoso. ¿Cuántos cristianos hemos encontrado en situaciones? I don't have an explanation, no tengo explicación para esto. No puedo salir de esto, solamente tú, Dios. Amén. Pozo de desesperación. Nadie solito puede salir de un pozo, hermanos. Otro lo tiene que levantar. Y David está diciendo, Señor, todos esos tiempos cuando Saúl, mi mismo suegro me quiso matar, cuando yo andaba entre desierto y desierto, en cueva, Señor, allí estabas tú y me sacaste del lodo cenagoso. Y todos en audiencia, David dice el beneficio, hermanos, nunca es durante la prueba, en el momento se nos hace, pero es después. Y dice, muchos verán esto y temerán, pero aquí es la promesa, versículo 3, y confiarán en Jehová. Yo tengo una pregunta para mis hermanos en Cristo. ¿Estarás dispuesto, si Dios permite, dolores diseñados en su gran plan para tu vida, aceptarlos con gozo, con oración, con constancia, a fin de que otros lo puedan conocer? ¿Estarás dispuesto a intercambiar unos momentos o meses o años de confort para dolor, a fin de que tus seres queridos pueden intercambiar una eternidad en el infierno para una eternidad en el cielo? No es que tus heridas les van a salvar, pero ellos ven tu ejemplo según esta promesa. Hermano, mi padrastro es un agnóstico. Dice que no sabe si Dios existe y no lo muevo de esa postura que tiene. Pero hace algunos años, saben algunos ustedes de esto, que mi esposo y yo tenemos 4 hijos en la tierra, ahora 4 en el cielo, que fueron partos que no duraron, embarazos que no duraron. Y el más duro era de uno de 5 meses, hermanos. Mi esposa dio a luz a esa criatura, era algo muy, muy doloroso. Y en ese proceso viene mi mamá y mi padrastro para visitarnos frescamente. La herida estuvo allí. Y digo a toda la iglesia, cuando una mujer pasa por eso, no desprecie eso. Es un dolor distinto. No es que como un hijo que nació, vivió 20 años y luego murió. Yo sé que es un dolor muy fuerte eso, pero no menospreciemos eso. Cuando una mujer ya tiene una criatura, es parte de su vida ya. Y cuando Dios permite que no dure, es un dolor muy distinto. Y mis padres vinieron y mi padrastro dijo algo en el momento, dice, tus hermanas esto nunca los ha pasado, pero yo creo que ustedes por tu fe son más equipados para soportar estas cosas. Ya hermanos, tengo noticias para ti. La fe en Cristo y el Evangelio no es tu boleto a salud y prosperidad y la vida fácil. A veces vienen grandes pruebas después de conocer a Cristo, porque nosotros somos hechura suya y Dios tiene que poner ese barro en su horno para irlo formando delante de un mundo, hermanos, que está gimiendo por ver un cristiano verdadero por la primera vez. Ahora, yo no me gusta invitar pruebas. De hecho, una oración que nunca hago, Señor, dame más paciencia. No, ya, esa oración no lo hice mucho. No quiero más dolores, más problemas, más lágrimas. Pero si es algo que me equipa para que cuando mis familiares inconversos verán esto y temerán y confiarán en Jehová, que sea parte de la obra de la gracia de Dios en mi familia. Hermanos, la conferencia de misiones, gloriosamente Dios nos habló la semana pasada, ¿no? El Señor nos habló de hacer algo para misiones. Y misiones empieza en nuestra propia familia, con nuestros seres queridos. Y hermanos, Dios bendice con cenas navideñas, tiempos familiares. ¿Y por qué no vamos ya orando, ya alistando, hermanos, y ya está escribiendo nuestros sermones que vamos a predicar allí en ese 24, hermanos, y que el Señor haga algo? ¿Cuántos tienen familiares inconversos y necesitamos hacer una oración? Muy bien, gloria a Dios, así es la invitación. ¿Cuántos aquí dirían, yo no soy salvo, yo no soy cristiano,
Me gustaría saber cómo ser salvo. Si me toca morir, soy pecador, no sé a dónde yo iría, pero me gustaría saber cómo ser salvo. ¿Habrá alguien aquí que diría, yo soy esa persona, yo soy pecador, he hecho mal, no tengo la certeza en mi corazón que iría a la gloria, pero me gustaría saber? ¿Habrá alguien aquí? Alza la mano, sería un privilegio orar por ti. Eso no es vergonzoso, es privilegio. ¿Habrá alguien aquí que diría, no soy salvo? Me gustaría hablar con alguien o que ores por mí para que yo conozca a Cristo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Muy bien, puestos en pie, iglesia, vamos a orar. Y después de que termine la oración, hermana Liz va a tocar el teclado. Y si Dios te habló, si tienes algún familiar que no es cristiano, ¿por qué no tomemos este momento para bombardear ese trono de gracia con nuestras oraciones a favor de la salvación de nuestros seres queridos? Padre, gracias. Gracias por la salvación que tantos aquí han conocido, la aprecian, la aman, caminan con Jesús. Su fe es auténtica, Señor.